En el vídeo de hoy, figuras fijas o estatuas. Y básicamente le llamamos estatuas o figuras fijas a las figuras que, al contrario que en el anterior vídeo, no se pueden articular, no tienen ningún tipo de articulación. En algunas ocasiones hay algunas figuras de estas que a lo mejor tienen algún brazo, alguna cabeza, alguna pieza extra que se puede quitar por medio de alguna junta que tiene, y muchas veces tienen un imán dentro. Este tipo de figuras pues vienen a ser estatuas igualmente, pero simplemente les puedes cambiar el esculpido, la cabeza o algún tipo de accesorio para adecuarlos un poquito más a la forma en la que a ti te gustaría exponerlas. Hay muchísimos tipos de estatuas y muchísimos tipos de compañías que las fabrican. Por ejemplo, desde las más básicas, como podrían ser Kotobukiya, de la cual tengo por aquí a Henry Jones, aquí en la vitrina de la izquierda, que viene a ser una estatua en escala 1:6 en vinilo de un tipo de plástico. Es relativamente resistente, relativamente dúctil a la hora de manipularlo y esas cosas. Es más sencillo de reparar, por ejemplo, si se nos rompe, y que es totalmente diferente a otro tipo de estatuas que están hechas en otros materiales, como podría ser resina, polipiedra, polistón, que le suelen llamar en algunos sitios, o otros tipos de materiales así, menos dúctiles, quizás un poco más resistentes, pero que a la hora de romper, pues resquebrajan bastante más. Es como si dijéramos, pues a lo mejor porcelana, ¿no? No es lo mismo un vaso de plástico, el cual, pues aunque se nos caiga, pues a lo mejor puede que rompa, pero no es tan fácil que rompa, en diferencia a un vaso de cristal o un vaso de porcelana, que si rompe pues es más complicado, se va a notar un poquito más lo que es la reparación de esa pieza, de esa figura. Evidentemente también nos dificulta un poco a la hora de exponerlas, ya que tenemos que buscar una vitrina, un expositor o un mueble que aguante muchas veces el peso de la estatua. No es lo mismo una estatua de escala 1:10 como podría ser una Iron Studios, que es bastante pequeñita y no suele pesar tanto, como una escala 1:4, 1:3 o incluso 1:2, que hay escalas que efectivamente pues ya son la mitad de la escala normal. Si una persona normal mide 2 metros, pues la figura mediría 1 metro de altura. O sea, es una auténtica salvajada. Son figuras que a lo mejor te pueden pesar 15, 20 kilos sin ningún tipo de problema, y que por norma general pues son complicadas a la hora de exponer, porque tienes que buscar un mueble que soporte el peso de esta estatua. Suelen ser materiales bastante quebradizos, como bien he dicho, bastante frágiles, pero que sin embargo nos dan una definición y unos acabados a la hora de exponerlas, a la hora de pintarlos, que a veces supera la realidad. Hay auténticas virguerías con las estatuas. Creo que de hecho se ha modernizado bastante en este sentido el tema de las estatuas, porque yo tengo por aquí alguna estatua de hace 15 años que eran de polipiedra, era un polistón que le llamaban, que eran muy quebradizas, se rompían muy fácilmente, y últimamente las resinas son un poquito más resistentes. No es lo mismo, por ejemplo, también en precio, una figura que es de plástico, de vinilo. Esta, por ejemplo, pues es un ejemplo de una figura de AliExpress en escala 1:6, un Spider-Man, que es totalmente en plástico. Los acabados son bastante diferentes a una figura en resina. Suelen ser figuras mucho más baratas, a lo mejor pues no es lo mismo una figura de 20, 30, 40, 50 euros que una figura en resina. Que a lo mejor la compañía pues también tiene la licencia de esa figura, pero ya nos lanzamos a 10 veces más el valor de una figura así, lo que podría ser 300, 400. Hay tal variedad de precios como de figuras, o sea, como de escalas. Es una auténtica salvajada. Que sí, que no critico en absoluto a los coleccionistas de estatuas. Yo, por ejemplo, en mi colección tengo parte estatuas, parte articuladas. He de reconocer que la inmensísima parte de mi colección son figuras articuladas, pero también pues dispongo de alguna estatua, algunas en 1:4, algunas en 1:6, o como por ejemplo en 1:10, como podría ser este motorista fantasma. Es una Iron Studio. Estas figuras pues suelen andar entre 300 400 euros aproximadamente, y lo que son los acabados nos da mucho más realismo a la hora de exponer la figura. Por ejemplo, pues no es lo mismo a lo mejor pues este tipo de resinas así semitransparentes, semitraslúcidas, para lo que son las ruedas, para lo que es el pelo del motorista, que a lo mejor en una fija, que a lo mejor en una articulada, que no nos quedaría tan natural, no nos quedaría tan bien pintadita, no nos quedaría a lo mejor en una posición tan dinámica y con unos acabados tan realistas. No es lo mismo, pues eso, pues las pinturas, los sombreados que se le puede dar a una estatua que va a estar fija, porque depende muchísimo de quién la pinte, del artista que la pinte. Aquí hay auténticos artistas, tanto nacionales como extranjeros, que ya diseñan la figura para enfocar la luz, para que tú puedas enfocar la luz de tal manera que las sombras ya van enfocadas sin que tú le pongas luz de ningún tipo, sin que tú le pongas la iluminación. Ya van las sombras totalmente enfocadas a que tú la figura la pongas en una pose en concreto. Es totalmente diferente estos acabados, a los que podría tener una figura como esta, que ya es una figura bastante más baratita, de unos 40 o 50 euros, de Diamond Gallery, que por ejemplo los acabados pues no son exactamente los mismos, a pesar de ser una figura de la misma escala. Pues también la pintura evidentemente no es la misma, no tiene los mismos sombreados, pero es que ya estamos hablando de dos baremos económicos totalmente diferentes. También decir que las estatuas por norma general suelen venir con algún tipo de base, algún tipo de mini diorama,
para representar alguna escena a la que hagan alusión esa figura. En contra de la mayoría de las articuladas, que suelen venir con alguna base, pues normalmente bastante sencillita, bastante cutre, por así decirlo, a no ser excepciones, a lo mejor alguna figura de X, alguna figura que traiga una base que realmente ensalce esa figura, nos va a obligar a nosotros a, si queremos recrear alguna escena con esa figura articulada, que tengamos que hacer o disponer de un diorama, ya sea hecho por nosotros, hecho por un artista, o encargárselo a otra persona. Eso ya, pues como siempre, depende de cómo queréis exponer vuestras figuras. Otro de los hechos a tener en cuenta de una estatua es, como bien os dije, la iluminación. No es lo mismo una articulada que la puedes poner en una posición u otra, te va a darle una iluminación, ya vas a buscar tú un poquito la pose de esa figura para poder ir acorde con la iluminación, que una estatua que va a tener una posición fija, vais a tener que colocarla en una posición en concreto. A lo mejor, pues si queréis que luzca un poquito más, ponerle un espejo por detrás o ponerle diferentes focos para que le dé la luz desde diferentes sitios, para que le haga las sombras desde diferentes sitios. Dito que también, pues muchos artistas, como ya he dicho, lo buscan a través de la pintura, buscan las sombras, buscan los contrastes a través de la propia pintura, porque al tener una posición estática, una posición fija, no les es tan complicado representar con por medio de pintura esa escena. Yo, por ejemplo, si no encuentro la figura que estoy buscando de que sea articulada, pues por ejemplo la combino con una articulada que tenga yo. Como bien os he dicho, el caso del Henry Jones que tengo por aquí, pues no he conseguido la figura en 1.6 de Henry Jones. Es una escena bastante emblemática, bastante mítica, la del paraguas con el maletín cuando espanta a las gaviotas en la última cruzada para que derriben el avión que le está persiguiendo. Y para combinarla con un Thor Indiana Jones que tengo ahí, que es articulado, no me parece una pose demasiado descabellada. Mientras no le haga un diorama, las tengo así expuestas, como podéis ver en la vitrina. En el momento en que me apetezca hacerle un diorama o haga un diorama acorde con la escena que quiero representar, pues ya le buscaré otra forma de ponerla, o ponerla en otra vitrina, o buscarla en otro sitio. Esto, pues ya sabéis que las colecciones van variando. A veces el espacio pues nos permite jugar con diferentes figuras, y otras veces pues simplemente cambias la figura, la pones para otro sitio y ocupas ese espacio con otra figura nueva. Esto ya es algo de lo que os hablaré un poquito más adelante. Como principales marcas de estatuas, pues ya os he nombrado algunas. Pueden ser Prime Studio, Sideshow, creo que también hay alguna Hot Toys, aunque muy poquitas. Me parece que llaman Power Pose, que eran unas figuras que habían sacado con posición estática. Tenéis Aeron Studios, que trabaja básicamente a escala 1:10, y luego ya pues otro tipo de compañías que ya se suelen centrar más, no tanto en 1.6, sino más bien en 1.4, 1.3, 1.2 y otras escalas que ya pues ya depende del espacio y del afán que tengas por conseguir esa figura, porque muchas veces ocupa más que un mueble que puedas tener en casa. Y hasta aquí este vídeo de guía práctica del coleccionismo. En el próximo vídeo os hablaré de las escalas. No olvidéis dar a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.